Gloria a Dios. Hermanos, muy buenas tardes. Hoy miércoles tenemos otra reunión, ¿verdad? Yo con ustedes en sus hogares. Qué bueno es poder entrar hasta sus casas por medio de la tecnología. Estamos en estos tiempos tan difíciles, pero no dejemos de confiar en el Señor. Dios es grande, Dios es bueno y Él nos va a ayudar a pasar todo esto, ¿verdad? Pero no es más que un cumplimiento de las profecías. Y a propósito, la predicación de esta tarde yo la quiero tomar en el libro de Daniel, ¿verdad? El que estuvimos estudiando ahora en estos días pasados, ¿verdad? Entonces me gustaría que usted buscara de una vez en su Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo 9, el verso 27. Y vamos a hablar sobre un punto muy importante para ver cómo la profecía se desarrolla, y esto es el cumplimiento de un templo en Jerusalén, un templo para Jehová Dios, ¿verdad? Que los judíos están deseando, los judíos están esperando poder construirlo para hacer sus sacrificios a Dios como estaban acostumbrados en los tiempos pasados. Entonces, Daniel 9:27, busque por allí, mientras también voy a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él sea el que nos dirija, el que nos ayude, el que nos lleve adelante, ¿verdad?, en las cosas que tenemos que hacer. Permítame un momentito, voy a ok, vamos adelante. Padre Santo, te doy muchas gracias hoy esta tarde por la oportunidad que nos das de nuevo de poder, Padre mío, tomar tiempo para hablar tu palabra, para que mis hermanos en sus hogares reciban el mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que estés aquí conmigo, pero también estés con ellos, Señor, dándoles paz, tranquilidad y tiempo para este mensaje. Te ruego, mi Dios, que tu poder bendito de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, y podamos hablar de este tema, que es un tema, Señor, muy relevante de estos tiempos, que es el templo de Jerusalén, el templo tuyo, mi Dios, en el cual tu pueblo seguirá exaltando tu nombre, haciendo sacrificios, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, Señor, dame la gracia de tu Espíritu Santo, que yo pueda hablar, Señor, y mis hermanos puedan recibir un mensaje, Señor, de profecía que es importante para nosotros. Gracias te doy, mi Dios. Recibe la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Desde el año 70 después de Cristo, cuando Tito junto con los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron todo lo que había allí, ¿verdad? Las murallas, las puertas, destruyeron casi todo, ¿verdad? Dejaron una ciudad destruida completamente, y un soldado romano pues no se le ocurre prender fuego, ¿verdad?, en el templo de Jerusalén, y se consumió y se derrumbó por causa de la lumbre. Pero todo esto, hermanos, fue lo que el Señor Jesucristo profetizó. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba y sus apóstoles estaban parados enfrente del templo, y los apóstoles hicieron un comentario? Dijeron: mira, Señor, qué hermoso es el templo de Dios. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: yo os aseguro, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Esto lo profetizó el Señor Jesucristo estando en vida, ¿verdad?, y andando con sus discípulos ahí en la ciudad de Jerusalén. Inclusive lloró por la ciudad y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad?, dijo: cuánto te he amado, cuánto he deseado reunirte como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas. El Señor Jesucristo estaba triste porque miraba cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Él, no lo estimaba, no lo amaba, no le creían, no entendían las escrituras, las profecías escritas allí, que se estaban cumpliendo,
y esto lo vemos también en Daniel. Desde el nacimiento del Mesías, ¿verdad?, está la profecía cumpliéndose en el libro del profeta Daniel. Dios le habló, Dios le dijo todos los acontecimientos. Parte de ellos, de estos acontecimientos, sucedieron en su tiempo, pero la más parte, ¿verdad?, que se habla en este libro son para estos tiempos postreros, que son los tiempos que estamos viviendo nosotros. Dice, si tiene ya por ahí, Daniel capítulo 9, verso 27, entonces voy a leerle lo que dice. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es lo que dice en el libro de Daniel, ¿verdad? Versículo 9, verso 27. Le repito, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Les decía yo que Tito, junto con el ejército romano, destruyó Jerusalén completamente, y un soldado romano prendió fuego al templo. Los judíos han estado llorando la destrucción de su templo y de su ciudad hasta estas épocas. Al lado occidente de la cúpula de la roca, es un templo que es del Islam, o sea, de los árabes, en donde hacen sus adoraciones a su Dios. Ese templo está exactamente construido donde estaba el templo de Dios en Jerusalén, ¿verdad? Un templo hermoso que hizo primeramente Salomón y fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Después fue construido de nuevo y fue destruido por los romanos, ¿verdad?, en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, ya cuando nuestro Señor Jesucristo había muerto, pero cumpliéndose la profecía del Señor Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. Hay allí, a un lado de la mezquita, un muro alto de piedras grandes, piedras gruesas, pesadas. Este muro se le llama el muro de los lamentos. Es el lugar a donde los judíos van a llorar, a rogarle a Dios que se vuelva a construir el templo, en donde podrían ellos de veras volver a sacrificarle al Señor, ¿verdad?, los sacrificios que ellos acostumbraban a hacer en aquellos tiempos cuando había un templo. Y es interesante ver que allí, entre las hendiduras de las rocas, ¿verdad?, el pueblo judío y muchos cristianos que llegamos a ir allá a Jerusalén, ¿verdad?, escribimos nuestros deseos, escribimos nuestras oraciones en un papelito, lo doblamos y ahí se introduce, ¿verdad?, entre medio de las rocas, ¿verdad? Es algo que, bueno, pues es una fe que uno cree que Dios, al recibir allí ese papelito en medio de las rocas, Dios escucha estas oraciones y contesta, ¿verdad?, cada petición que se le hace. Lo que estamos viendo en el libro de Daniel es la profecía sobre el templo. Daniel 9:27, ¿verdad?, según los judíos dice allí que estarán sacrificando y ofrendando. ¿En dónde? Pues ya no existe ningún templo. La profecía se tiene que cumplir. Y esto nos lleva a entender que no mucho tiempo falta para que se edifique un templo en ese lugar. Solamente que ahí estorba ese templo del Islam, de los árabes, de los mahometanos, como podamos llamarles, ¿verdad? Y ese templo está allí y el judío respeta, aunque a él nunca le respetaron su fe, su adoración a Dios, el judío respeta, ¿verdad? Y no ha destruido ese lugar para construir su templo, pues por respeto a la fe de los árabes, pero también porque se provocaría un conflicto
entre el pueblo judío contra el pueblo de Israel. Sería una guerra tremenda, ¿verdad? Porque el pueblo judío son millones en cuanto a grandeza, ¿verdad? Y el pueblo de Israel solamente son como 4 millones aproximadamente, puede ser que un poco más en estos tiempos, ¿verdad? Que no está al nivel del ejército que usted podría venir encima en contra del pueblo israelita por destruir ese templo que le pertenece a los árabes, a los jordanos. Dios quiere que nosotros entendamos esto, que de alguna manera Él hará posible que se construya ese templo que adora, ¿verdad? Que vendría a ser como un monumento de adoración a nuestro Dios. Entonces, tomar el lugar a la fuerza llevaría a una guerra santa, se diría, ¿verdad? Entre 150 millones de árabes, ¿verdad? Contra 4 millones de judíos. Radicalmente en Israel solamente puede ser que un poco más haya, ¿verdad? En estos tiempos. Pero hubo algo muy, muy relevante. Se ya tomó posesión Israel de esa área que le pertenecía a Jordania, ¿verdad? Jordania era los que estaban adueñados de todo lo que era Jerusalén, el Monte de los Olivos y todo esto. En el año de 1948 al año 1967, los judíos fueron impedidos a orar en el muro, ¿verdad?, de Jerusalén, el muro de los lamentos, ¿verdad? Y los árabes se los prohibieron, pero hubo una guerra que fue en el 1967, que se le llama la Guerra de los 6 días. El pueblo de Israel, ¿verdad?, como un relámpago, derrotó a Jordania y a otras naciones árabes, ¿verdad?, en una lucha sin igual, ¿verdad? Era el pueblo de Israel tan pequeño, ¿verdad?, contra un grupo de guerreros, de soldados árabes mucho más grande, ¿verdad? Dios les ayudó y en 6 días derrotaron a los ejércitos jordanos, a los ejércitos árabes, y esto les dio lugar a ocupar todo lo que fue la antigua ciudad de Jerusalén, incluyendo el área de la mezquita donde está el templo de los jordanos, de los árabes, pero también el Monte de los Olivos y la parte oriental, ¿verdad?, de lo que es todo lo que se puede llamar la tierra prometida de los israelitas. Ahí incluye Belén y estas áreas en donde los visitantes que vamos o que van, ¿verdad?, de aquí, de Estados Unidos y otros países a visitar, son los lugares donde turísticos, en donde va uno a conocer la tierra de Dios. Tomemos en cuenta, hermanos, que si está ese lugar, ¿verdad?, estorbando, de alguna manera Dios va a tumbar o va a desbaratar, o no sé qué va a hacer el Señor, ¿verdad?, con esa mezquita, con ese templo árabe, para que se pueda construir el templo de Dios. Siempre el templo de Dios es un centro simbólico del judaísmo. Los judíos se reunían 3 veces al año, ¿verdad?, desde la construcción que hizo Salomón de ese maravilloso templo, hermoso templo construido por el rey Salomón, ¿verdad? Se reunían 3 veces al año en ese lugar para ir a hacer unas reuniones grandísimas, millones, ¿verdad?, de judíos se reunían en ese lugar y se hacían los sacrificios a Dios, se hacían alabanzas, adoración, era fiesta grande, ¿verdad?, 3 veces al año que se hacía para la gloria de Dios. Ahí se reunían todo lo que era Galilea, Judá, para adorar en el templo de Dios. Según la tradición judía, cuando el templo fue destruido, dice que, según la tradición, lo que se dice, lo que se cuenta por el pueblo judío, dicen que la gloria de Jehová se movió de ese lugar
en donde estaba el templo, y fue y paró sobre el monte de los Olivos. Ahí reposa en ese monte y se siente, hermanos, se siente algo hermoso cuando uno llega a ese lugar, cuando uno va subiendo, ¿verdad? No es muy alto ese monte, no es muy grande, ¿verdad? Pero va uno subiendo a ese monte, se siente algo le palpita uno el corazón, siente algo raro, ¿verdad? Pues debe de ser la presencia del Espíritu Santo de Dios que reposa ahí en el monte de los Olivos. Según la profecía que está escrita, hablando ya por el apóstol San Pablo, dice que el Señor Jesús en su venida, ¿verdad?, reposará sobre el monte de los Olivos, vendrá y ahí pondrá la planta de sus pies sobre ese monte. Según la profecía que está escrita, hermanos, dice que ese monte se abrirá, se partirá en dos, y por el medio circulará un río de aguas limpias, aguas transparentes, cristalinas, un río fresco, ¿verdad?, que pasará por ese monte, atravesará por el medio del monte, ¿verdad?, ahí donde pondrá su pie nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que lo pone, sucederá un terremoto y eso se abrirá. Yo estoy hablando ya del regreso de Jesús a esta tierra, cuando venga a reinar por 1000 años. Bueno, lo que yo quiero que tome en cuenta hoy, esta tarde, es cómo habrá primeramente algo que el anticristo, vamos a hablar de esta persona, es un personaje que menciona allí el apóstol San Pablo en el segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Habla del anticristo, dice que este hombre vendrá, ¿verdad?, y tomará posesión de todo lo que es ahorita la civilización, controlará todo, pero tiene el propósito de destruir al pueblo de Israel. En este tiempo en que venga y se manifieste el anticristo, es cuando se construirá el templo, y el anticristo estará de acuerdo con el pueblo judío en que se vuelva a hacer los sacrificios continuos, ¿verdad?, para darle gloria a Dios, pero será solamente por un corto tiempo. Yo creo que lo que quiere hacer ¿cómo le podríamos llamar?, hijo de Satanás, ¿verdad?, es darle a los judíos como confianza, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Vamos a decirle hombre también. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice en el verso 27, dice que él a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya para entonces estará haciendo sacrificios y ofrendas a Dios el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el anticristo estará de acuerdo con ellos. El anticristo aparecerá, hermanos, cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada, cuando venga el rapto de la iglesia y el Espíritu Santo levantará todo el pueblo del Señor. Los muertos primeramente resucitarán, ¿verdad? Y luego todos los demás que estén vivos, ¿verdad?, seremos transportados, si es que vivo yo todavía, seremos levantados en el aire y transformados en el aire. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tiene ya nada, ni carne ni sangre, seremos espirituales, ¿verdad?, con el propósito de que ya no haya más llanto, más dolor, más problemas, más enfermedades. Todo esto se quedará en esta tierra, en la cual quedarán todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Qué importante es, le vuelvo a repetir, que nosotros estemos conscientes de que si estamos viviendo en los tiempos finales, nos pongamos de acuerdo con Dios, nos pongamos a cuentas, mejor dicho, con Dios. Busquemos el perdón de nuestros pecados, busquemos servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, ¿verdad?, para que podamos ser arrebatados. Y en el momento en que seamos arrebatados, va a comenzar aquí en el mundo, en la tierra, la gran tribulación, que según la palabra de Dios dice son 7 años en los cuales el anticristo comenzará su gobierno sobre la tierra. El anticristo hará su propia religión,
ya no se adorará a Dios. Los que estén aquí en la tierra sufrirán de veras, el no poder servir a Dios. Y todo aquel que sirva a Dios será muerto. El anticristo va a ordenar que se acabe con todos aquellos que hablen de Cristo, todos aquellos que amen a Cristo, ¿verdad? Está profetizado que les cortarán la cabeza, y entonces pues allí terminarán ellos. Pero ¿sabe una cosa? Dios en su misericordia, ¿verdad?, libertará de esta tierra, levantará de esta tierra a todos los decapitados, a todos los que le corten la cabeza por servir a Cristo, por no renegar de Cristo, por obedecer mejor a Dios que al hombre. Entonces, según la tradición judía, hablemos del templo de nuevo. Este templo fue destruido y la gloria de Jehová se movió al monte de los olivos. La gloria, dice en Ezequiel, si usted gusta buscar, capítulo 11, verso 23, dice que la gloria del Señor se elevó del medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y este es el monte de los olivos. El recuerdo del templo y la visión del templo siempre alimentó la fe del judaísmo durante el tiempo de la diáspora. Todos ellos están regresando a Jerusalén, están regresando a la Tierra Santa, ¿verdad? Es como un peregrinar, porque van con esa esperanza, con esa fe de volver a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a darle sacrificios y ofrendas a Dios en ese templo que no hay ahorita, no está construido, no hay ningún templo. Por lo tanto, hermanos, hermanas, ya se está hablando, ¿verdad?, que el pueblo judío ya está haciendo los planos de cómo va a ser, en dónde va a ser y cómo va a ser la construcción del templo. Claro que va a ser en ese lugar donde está la mezquita de Omán, o sea, la cúpula de la roca que le dicen, allí en ese lugar, pero de alguna manera, ¿qué va a hacer? Lo tendrán que derrumbar, lo tendrán que tumbar. Entonces, no puede ser posible en estos tiempos en que hay rumores de guerras. Debe de ser en el tiempo en que el anticristo les va a dar la oportunidad al pueblo judío de llevar a cabo la construcción de su templo, ¿verdad? Pero la oportunidad de hacer su sacrificio, la oportunidad de adorar a su Dios, el pueblo judío le va a durar solamente la mitad de los 7 años. La palabra de Dios habla de 3 semanas y media, 3 semanas y media, que viene siendo la mitad de los 7 años. Entonces, durante ese tiempo, dice la mitad de la semana, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. La semana son 7 días, cada día representa un año. Entonces, a la mitad de la semana vendrían siendo 3 años y medio, ¿verdad? En cuanto el anticristo le permitirá al pueblo de Israel estar haciendo sacrificios. Allí él, ¿verdad?, después de hacer un pacto con el pueblo de Dios, romperá el pacto y les prohibirá adorar a Dios. ¿Y sabe qué va a hacer este anticristo? Se va a sentar en el trono, en el templo, se va a sentar como si él fuera Dios y va a querer ser adorado como Dios. No hay, hermanos, algo que abomine más el pueblo de Israel que adorar a un hombre. Es allí donde entonces habrá una persecución grande para el pueblo judío. El resto de las 3 semanas y media para completarse la gran tribulación será de persecución al pueblo judío y de exterminio para todo aquel que se llame cristiano. Será un tiempo tremendo, un tiempo terrible, como nunca lo ha habido, dijo el Señor. ¿Cuál es la recomendación para nosotros y para el pueblo judío? La recomendación es esta: que crean en Cristo. La recomendación es esta: que busquemos de Dios el pueblo cristiano, que de veras nos afirmemos en las cosas de Dios, porque la gran tribulación que se avecina, hermanos, va a ser insoportable.
Usted está viendo lo que está sucediendo hoy en estos días, en estos tiempos. Y para muchos ya es insoportable no tener trabajo, no poder salir a las calles, no poder ir al templo, no hacer las cosas a las que están acostumbrados. Y esto solamente es un principio de dolores. Oremos a Dios, hermanos. Busquemos de Dios. Hagamos, hermanos, una oración grande por Jerusalén. Pidámosle a Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo tenga misericordia de la gente que lo ha rechazado, de la gente que no ha escuchado aún el mensaje de la palabra, que haya misericordia. Y nosotros, los que conocemos el amor de Dios y los que conocemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, podamos hablarle a la gente del poder sanador, pero más que nada del poder salvador, perdonador. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de hablarle al pueblo de Jesús. Tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios para poder ser levantados y no pasar por la gran tribulación. En el templo, este templo judío, llamado por algunos escatólogos, o sea, el templo futuro a construirse, los que estudian la palabra de Dios, los que hablan de las profecías, le han llamado el templo del anticristo, porque será el anticristo el que les conceda al pueblo de Israel que lo edifiquen. Allí manifestará el rechazo del Mesías, Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se presente en el Monte de los Olivos y comience a reinar desde Jerusalén, entonces la gloria de Jehová entrará de nuevo en Jerusalén. Y ese templo del milenio del cual habló Ezequiel 40, capítulo 40 al 48, será lleno de la gloria de Jehová con la presencia de Jesús de Nazaret. Hermanos, ponga atención a esto. No se duerma en sus laureles, como dicen por ahí. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en que nosotros tenemos que levantar los ojos a los montes, como dice, y de allá vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene, hermanos, para todos aquellos que creemos en Dios y que amamos a Cristo. Ahí en su casa donde está, alabe a Dios, mire a sus hijos, no los deje que estén perdiendo el tiempo solamente. Hábleles de Cristo y dígale que todo esto que está pasando es algo que Dios permite que pase para que nosotros como pueblo de Dios nos acerquemos más a Él, ¿verdad? Busquemos más de Él y clamemos con todo nuestro corazón para que todo esto termine. Este templo del cual estoy hablando yo no lo vamos a ver los que seremos arrebatados por Cristo, pero es un lugar que es cumplimiento de las profecías. Daniel miró esto, Daniel miró el futuro, ¿verdad? Y todo se está cumpliendo conforme Dios lo escribió. Así que, hermanos, si esto se va a cumplir, ¿por qué no estar pendientes de lo que será antes? O sea, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios, dígale al Señor: Señor, yo quiero estar contigo, yo no me quiero quedar. Ayúdame, mi Dios, a componer mi vida, a componer a mis hijos, a mi familia. Ayúdame, Señor, a ser mejor cada día. Clame a Dios y Dios le contestará. Bueno, hermanos, pues les doy muchas gracias hoy esta tarde porque he podido entrar a sus hogares. Y recuerde, este templo del que yo le estoy hablando no está construido, pero se va a construir para que el pueblo judío vaya haciendo sus sacrificios. Ya se están preparando, las vacas bermejas que les dicen. Las vacas bermejas eran exclusivas para el sacrificio a nuestro Señor. Ya aquí en Texas, en algunos otros lugares donde se crían vacas, ya se está preparando ese tipo de vaca, de ese color, ¿verdad? Que es el color de la vaca que se usa para el sacrificio a Jehová, nuestro Dios. El pueblo de Israel está preparando también ya a los rabinos, que son los que van a hacer los sacrificios, ya los están preparando, ¿verdad? Para que sepan cómo sacrificar.
cómo hacer todo lo que se hace, ¿verdad?, en adoración a Dios. Ya están preparando los sacerdotes, ¿verdad?, aquellos hombres que van a tener sus vestiduras como las vestiduras que tenía desde el tiempo de Moisés para acá. Aarón se puso unas vestiduras hermosas como Dios lo mandó, y esas son las vestiduras que los sacerdotes han venido usando hasta que se suspendió, ¿verdad? Se suspendió la adoración en el templo por causa de la destrucción del templo. Va a haber un templo nuevo, y ese templo, ¿verdad?, estará, pero la gloria de Dios no estará allí. La gloria de Dios vendrá hasta que Jesucristo venga de nuevo a esta tierra. Dele gracias a Dios, ¿verdad? Y este mensaje, espero que usted le ponga atención. Gracias, hermanos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.